Éxodo capítulo 3 y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Padre, Señor, te damos gracias por lo inmensamente grande y majestuoso, glorioso que eres tú, Señor. Padre, tú nos revelas lo grande que eres tú de manera que nosotros podamos admirarte, podamos respetarte, podamos temerte con un temor santo, una reverencia santa, Señor, y podamos dedicarnos a ti, Señor. Y podamos nosotros ver el privilegio que tenemos en Cristo de poder tener comunión contigo. Háblanos en este día, Señor, por medio de tu palabra. Ilumina nuestro entendimiento, Señor, de manera que podamos comprender las verdades que tú nos enseñas en la Escritura, Señor, y podamos salir de aquí pensando cuán grande es Dios vivo y verdadero. Cuán privilegiados somos de tener comunión contigo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hace 2 semanas nosotros comenzamos una serie en donde nosotros hemos estado estudiando acerca de lo que se ha denominado teología propia. Teología propia es el estudio de quién es Dios y cómo es Dios. Y dijimos nosotros que la única razón por la cual nosotros podemos conocer a Dios es porque Dios se ha revelado a nosotros. Si Dios no se revelara a nosotros, nosotros no podemos conocer a Dios. Podríamos imaginar y crearnos un Dios que es producto solamente de nuestra imaginación, sin que eso signifique que Dios es así. Pero Dios se ha revelado a los seres humanos de 2 maneras, vimos nosotros. Dios se ha revelado de una manera general a todo ser humano a través de la creación y a través de la conciencia de los hombres. Y Dios se ha revelado de una manera especial, de una manera particular, a través de las Escrituras, de tal manera que las Escrituras son nuestra guía para que nosotros podamos conocer realmente quién es Dios y cómo es Dios. La semana pasada nosotros estudiamos en la palabra de Dios que Él, siendo uno, ha existido eternamente, desde siempre, como Trinidad. Una sola esencia, un solo ser, existiendo como 3 personas distintas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. De ellos no son 3 dioses cada uno, sino que ellos constituyen un solo Dios. Ellos son un solo Dios. Dios existe como un solo ser en 3 subsistencias, dijimos nosotros. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, de tal manera que cada uno de ellos posee todos los atributos o perfecciones de Dios. Todo lo que se puede decir de Dios le corresponde a cada uno de ellos en particular, y eso significa entonces que Dios no está dividido. Dios no está dividido en 3 personas, sino que Él subsiste con todo su ser en esas 3 personas, de manera que todas las perfecciones de Dios se habla por igual acerca del Padre, acerca del Hijo, acerca del Espíritu Santo. Y el día de hoy nosotros vamos a comenzar hablando de lo que en teología se conoce como las perfecciones de Dios. Otros los llaman los atributos de Dios, que son las características que definen a Dios. Ahora bien, a lo largo de la historia de la iglesia, muchos han tratado de clasificar estos atributos o estas perfecciones de diferentes maneras para poderlos estudiar. Estos atributos, es importante aclarar que estos atributos o perfecciones no es algo que nosotros le atribuimos a Dios, sino más bien Dios nos revela cómo Él es, de tal forma que en las Escrituras nosotros entendemos estas perfecciones, encontramos estas perfecciones, y lo que ha hecho el ser humano simplemente es tratar de clasificarlas para que nosotros podamos estudiarlas de una manera más fácil. Hay muchas clasificaciones de los atributos o perfecciones de Dios, pero la más común, la más usada, es aquella que agrupa o clasifica los atributos o perfecciones de Dios en 2 categorías diferentes. Por un lado tenemos lo que se conocen como los atributos incomunicables de Dios. Y el otro grupo de perfecciones son los atributos o perfecciones comunicables. ¿Cuál es la diferencia entre los atributos comunicables y los incomunicables? Pues se les llama atributos o perfecciones incomunicables o no comunicables, aquellos atributos que solamente Dios posee.
Nosotros no tenemos esos atributos. Le corresponden solamente a Dios y no pueden ser transferidos a sus criaturas. Por eso se llaman no comunicables. Por otro lado, los atributos comunicables son aquellos que nosotros, sus criaturas, podemos tener, aunque sea en un grado inferior, muy inferior, aunque sea de una manera parcial e imperfecta, pero que nosotros podemos tener, como amor. Nosotros somos capaces de amar. Obviamente Dios es amor y nosotros somos capaces de amar, no en el mismo nivel, no en la misma manera, pero por eso se le llaman atributos comunicables. El día de hoy vamos a comenzar a ver el primer grupo de atributos o perfecciones, que son los atributos no comunicables, aquellos que solamente Dios posee. Y dado que Dios existe como Trinidad, entonces Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo poseen por igual cada una de estas perfecciones. El día de hoy vamos a hablar solamente de dos de estas perfecciones no comunicables. La primera que nosotros vamos a ver es la autosuficiencia de Dios. La autosuficiencia de Dios. Y la segunda es la infinidad de Dios. La autosuficiencia de Dios y la infinidad de Dios. Comenzamos nosotros entonces con la autosuficiencia de Dios. A la autosuficiencia de Dios también se le conoce como la aceidad de Dios. Es una palabra rara, es una palabra que nosotros no manejamos comúnmente, aceidad. Y esa palabra aceidad con S proviene de un vocablo latino que es acei, que significa por sí mismo. Y entonces lo que esta doctrina nos enseña es que Dios existe por sí mismo. Dios existe por sí mismo. Dios no deriva su existencia de nada ni de nadie. Significa que Dios tiene el poder de ser en sí mismo y por sí mismo. De manera que Él no depende de nada, Él no depende de nadie y Él no necesita absolutamente de nada ni de nadie, porque Él es autoexistente. Autoexistente. Hay muchas personas que dicen que puesto que la ley de la causalidad establece que todo lo que existe debe tener una causa, por eso se llama la ley de la causalidad, que todo lo que existe debe tener una causa, entonces te dirán, entonces Dios también tuvo que tener una causa. Dios tuvo que tener un origen. Sin embargo, el problema con esa afirmación que muchas veces la gente te hará es que la ley de la causalidad no dice eso. La ley de la causalidad no dice que todo lo que existe tiene una causa. Lo que dice la ley de la causalidad es que todo efecto tiene una causa. El detalle es que Dios no es un efecto. Dios es la causa de todas las cosas. Y por definición, una causa no puede ser un efecto. Dios es la causa que origina todos los efectos, pero Él mismo no puede ser originado por nada, ni puede ser originado por nadie, porque Él es autoexistente. Él es autoexistente. La Biblia misma nos enseña que el hecho de que Dios sea autoexistente implica entonces que todas las cosas que existen y que tuvieron un origen, tienen su origen en Él. Él es la causa y el origen de todas las cosas. La Biblia nos enseña esta autosuficiencia de Dios en muchos lugares. Simplemente en el primer libro de nuestra Biblia, que es el libro de Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 1, comienza diciéndonos que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio Dios. Como vemos allí, cuando el tiempo comenzó a correr, cuando el principio comenzó, Dios ya estaba allí. Dios ya existía antes del principio. Es más, Dios echó a andar el principio. Dios echó a andar el tiempo. Y Dios ya existía antes del principio.
Como lo dijo el reconocido teólogo R.C. Sproul, él dijo, si algo existe, entonces algo debe de haber existido por siempre. Si hubo un tiempo en el que no hubo absolutamente nada, entonces nada podría existir ahora, porque no puedes obtener algo de nada. Por el contrario, si algo existe ahora, eso por sí mismo demuestra que algo siempre existió y que eso que siempre ha existido existe por sí mismo. Ese es aquel que tiene el poder de ser dentro de sí mismo, Dios vivo, dijo R.C. Sproul. De igual manera, otro hombre de Dios, el reconocido erudito cristiano A.W. Pink, él dijo, hubo un tiempo, si se puede llamar tiempo, cuando Dios en la unidad de su naturaleza, aunque subsistiendo igualmente en tres divinas personas, habitaba solo. No había cielo, donde ahora su gloria es particularmente manifestada. No había tierra que atrajera su atención. No había ángeles que cantaran sus alabanzas. No había universo que sostener con la palabra de su poder. No había nada, nadie, sino solo Dios. Y eso no por un día, un año o una era, sino desde la eternidad. Durante la eternidad pasada, Dios estaba solo, autónomo, autosuficiente, satisfecho en sí mismo, sin necesitar nada. Dios no estaba forzado, obligado o necesitado de crear. El que Él haya escogido hacerlo así fue puramente un acto soberano de su parte, no causado por nada fuera de sí mismo, no determinado por nada más que su propia buena voluntad, simplemente para manifestar su gloria. Quizá el pasaje del Antiguo Testamento que más nos muestra de una manera clara esta autosuficiencia de Dios, esta aceidad de Dios, es Éxodo capítulo 3. Ustedes recordarán que en Éxodo capítulo 3, Moisés está en el desierto y el Señor se le aparece en una zarza que ardía, pero que no se consumía. Y entonces Moisés se acerca para ver, maravillado de lo que él está viendo, y él se acerca para ver qué es lo que estaba sucediendo. Y entonces el Señor le habla en medio de la zarza y lo envía a sacar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Los versículos 13 y 14 ahí en Éxodo capítulo 3 nos dice que entonces dijo Moisés a Dios: he aquí si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me he enviado a ustedes. Notemos cómo Dios afirma que su nombre es yo soy. Ese es el nombre particular de Dios. Y ese es el significado del nombre Jehová o del nombre Yahvé o el nombre Yahweh. Yo soy. Así que entonces el nombre mismo de Dios nos demuestra que Él es puro ser. Él es autoexistente. Él está afirmando que existe por sí mismo, que tiene en sí mismo y por sí mismo el poder de ser. De manera que no depende de nada ni de nadie fuera de sí mismo para existir. Pero a la misma vez, el hecho de que Él sea autoexistente, eso automáticamente significa que todo lo demás que no es autoexistente, porque solamente Dios existe por sí mismo, todo lo demás es una consecuencia del ser de Dios, es decir, proviene de Dios. En el Nuevo Testamento nosotros encontramos plenamente esta afirmación en Juan capítulo 1, en versículos 3 y 4,
en donde nos dice que todas las cosas fueron hechas por medio de Él, hablando de Cristo. ¿Cuántas cosas? Todas. ¿Hay algo creado, hay algo que exista, que quede fuera de todas las cosas? No hay nada. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y luego enfatiza, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Por qué es que todo lo que existe fue hecho por medio de Él, de manera que nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él? Porque en Él está la vida, porque en Él está el ser, porque Él es autoexistente, porque Él es el origen de aquellas cosas que no son autoexistentes. De tal manera que si Dios no existiera, nada de lo que ha existido hubiera existido. Y si Dios no existiera, nada de lo que existe hoy en día existiría. Porque el hecho de que existan cosas hoy en día, esa es la prueba irrefutable de que tiene que existir algo o alguien. Siempre existió y a su vez no tiene un origen. De otra manera, nada existiría. Colosenses 1:16 es claro al señalarnos que en Cristo fueron creadas todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Eso significa entonces que tú llegaste a existir no por accidente, y ni siquiera porque tus papás planearon tener un bebé, sino simple y sencillamente porque Dios, en su buena voluntad, Él determinó que tú existieras. Y tú derivas tu ser de la voluntad de Dios. Así que has llegado hasta el día de hoy también gracias a Dios. Y continúas con vida gracias a Dios. Así que literalmente le debes tu vida a Dios. Le debes tu vida a Dios. Porque tu vida depende de Dios. Depende de Dios. Sin Dios, tú no existirías. Si Dios no hubiera decidido que existieras, si Dios no te hubiera creado, simplemente no existirías. Y si Dios no sostuviera tu vida cada día, cada minuto, cada segundo, dejarías de existir. Estarías muerto. Así que debes tu vida a Dios. El Salmo 139 nos ilustra claramente esta verdad de que nuestro ser depende al final de cuentas de Dios. Salmo 139 en versículos 13 al 16 dice, porque tú formaste mis entrañas, hablando con el Señor. Tú formaste mis entrañas. Fíjate bien, me hiciste. Versículo 13. Me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado, y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Así que entonces fuiste formado por Dios y debes tu vida a Dios. Pero no solamente tu vida depende de Él, sino que toda la creación depende de Dios. Fíjense en el Salmo 104. Salmo 104, en versículo 1, a partir del versículo 1, dice lo siguiente. Todo el Salmo es una maravilla. Dice allí, bendice, alma mía, al Señor. Señor, Dios mío, cuán grande eres. Te has vestido de esplendor y de majestad, cubriéndote de luz como un manto, extendiendo los cielos como una cortina. Él es el que pone las vigas
de sus altos aposentos en las aguas, el que hace de las nubes su carroza, el que anda sobre las alas del viento, que hace de los vientos sus mensajeros y de las llamas de fuego sus ministros. Él estableció la tierra sobre sus cimientos para que jamás sea sacudida. La cubriste con el abismo como con un vestido. Las aguas estaban sobre los montes. A tu reprensión huyeron. Al sonido de tu trueno se precipitaron. Se levantaron los montes, se hundieron los valles, al lugar que tú estableciste para ellos. Pusiste un límite que no puedan cruzar, para que no vuelvan a cubrir la tierra. Él hace brotar manantiales en los valles, corren entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, los asnos monteses mitigan su sed. Junto a ellos habitan las aves de los cielos, elevan sus trinos entre las ramas. Él riega los montes de sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace brotar hierba para el ganado, las plantas para el servicio del hombre, para que él saque alimento de la tierra, y vino que alegra el corazón del hombre, para que haga brillar con aceite su rostro, y alimento que fortalece el corazón del hombre. Los árboles del Señor se sacian, los cedros del Líbano que él plantó, donde hacen sus nidos las aves, las cigüeñas cuya morada está en los cipreses. Los montes altos son para las cabras monteses, las peñas son refugio para los tejones. Él hizo la luna para medir las estaciones, el sol conoce el lugar de su ocaso. Tú ordenas la oscuridad y se hace de noche. En ella andan todas las bestias del bosque, rugen los leoncillos tras su presa y buscan de Dios su comida. Al salir el sol se esconden y se echan en sus guaridas. Sale el hombre a su trabajo y a su labor hasta el atardecer. Cuán numerosas son tus obras, oh Señor. Con sabiduría las has hecho todas. Llena está la tierra tus posesiones. He aquí el mar grande y anchuroso, en el cual hay un hervidero innumerable de animales, tanto pequeños como grandes. Allí surcan las naves y el leviatán que hiciste para jugar con él. Todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Tú les das, ellos recogen. Abres tu mano, se sacian de bienes. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra, sean para siempre la gloria del Señor. Alégrese el Señor en sus obras. Como podemos ver allí, nuestra vida depende de Dios y toda la creación depende de Él. Cada día, cada momento, cada segundo, es por Él que existimos, que es Dios quien nos sostiene, es Dios quien nos da vida. Y no solamente allí, sino que Él jamás se ha sentido solo. Él no nos necesitaba. Muchas personas piensan es que Dios nos creó porque Él estaba solo. Jamás ha existido sin la Trinidad. Él siempre ha existido como tres. Y Él siempre ha existido en esa comunión, en esa compañía y en esa relación perfecta de amor. Dios no necesita a su creación. Dios no nos necesitaba a nosotros. Dios no necesitaba compañía. Él no necesitaba crearnos porque Él jamás ha tenido necesidad de nada ni de nadie. Así que entonces Dios no nos necesita. Dios no necesita que creamos en Él. Dios no necesita que le ofrezcamos sacrificios. Dios no necesita de nuestro dinero. Dios no necesita de nuestra alabanza. Dios no necesita que nosotros le busquemos. Somos nosotros los que le necesitamos a Él. No le hacemos ningún favor a Dios con cantar alabanzas. Somos nosotros los que necesitamos reconocer que somos criaturas y que nuestra vida depende de su mano y de su voluntad. El apóstol Pablo dijo claramente esto en el libro de Hechos. Si me acompañan en el libro de Hechos capítulo 17, él está hablando con los filósofos en Atenas
Y en versículo 24 él dice lo siguiente: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. ¿Para qué? Versículo 27, para que buscaran a Dios. Si de alguna manera palpando le hallaran, aunque no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Así como algunos de sus mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata, piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha asignado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Así que entonces nuestra vida depende de Él. Cada día nuestra vida está en las manos de Dios. Todo lo bueno que tienes, todo lo bueno que disfrutas, se lo debes a Dios, porque es Dios quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Es Dios, como dice Santiago, de quien procede todo lo que es bueno y perfecto, que nos es dado como un regalo de la bondad de Dios. Todo se lo debemos a Él. Pues es gracias a Dios que vivimos, que nos movemos, que existimos. Pero Dios no necesita de nosotros, puesto que Él es Señor del cielo y de la tierra. Él es el dueño de todo, todo es suyo. El Señor mismo dice en el Salmo 50, versículo 10 al 12, mío es todo animal del bosque y el ganado sobre 1000 colinas. Toda ave de los montes conozco, y mío es todo lo que en el campo se mueve. Si yo tuviera hambre, no te lo di a ti, porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. Así que hermanos, Dios es autosuficiente. Dios es autosuficiente y Dios es independiente de su creación. Él no nos necesita y no necesita nada de nosotros. Por eso Pablo pudo decir, Él no mora en templos hechos de manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si Él necesitara algo de nosotros. Y Pablo concluye diciendo que Dios nos ha creado, que Dios nos ha bendecido, que Él nos ha puesto en el país donde estamos y Él ha fijado el tiempo de nuestra vida con una finalidad, que nosotros le busquemos. Que nosotros le busquemos. Él no está lejos de nosotros, porque Él ha establecido un día en el cual Él juzgará a los hombres en justicia. Y Él no va a tener por inocente al culpable. Todo aquel, fíjate bien, si alguna vez te has preguntado o alguien te dice, yo no sé cuál es el propósito de mi vida, el propósito de mi vida es que encuentres a Dios. Es que busques a Dios. Porque si tú no le buscas, entonces serás destruido. Va a juzgar a los hombres en justicia, y puesto que todo ser humano es culpable, todo ser humano será declarado culpable y castigado por toda la eternidad. La pregunta entonces es, si Dios no nos necesita, y si Dios no necesita nada de nosotros, entonces ¿por qué alabamos? Entonces ¿por qué servimos en la iglesia? Entonces ¿por qué levantamos ofrendas económicas? Si Dios no lo necesita. Número uno, porque Dios nos creó para su gloria. Dios nos creó para su gloria. Dios nos creó para que nosotros le glorifiquemos, y fíjate bien, y Él no pide que nosotros le glorifiquemos, Él demanda que nosotros le glorifiquemos.
Y el libro de Efesios nos dice claramente que aquellos a quienes Él salva, los salva para que le glorifiquen a Él. Les salva para que nosotros seamos para la alabanza de su gloria, para la alabanza de su gracia. Fíjate bien, pero ¿qué hay de aquellos que no le glorifican? ¿Qué hay de aquellos que ni siquiera le buscan? ¿Qué hay de aquellos que le niegan? ¿Qué hay de aquellos que viven en obediencia obstinada a Dios? Déjame decirte una cosa, Dios aún en ellos se glorifica. Dios aún en ellos se glorifica. Porque Dios ha decretado que Él va a manifestar la grandeza y la gloria de su justicia al juzgar a los hombres que se resisten a Él. Así que de cualquier manera, toda su creación le va a glorificar. Seres humanos le van a glorificar por su misericordia y otros le van a glorificar al ser juzgados por su maldad, y al ser juzgados por su maldad mostrarán cuán santo es Dios, cuán imparcial es Dios, cuán justo es Dios. Dios nos creó para su gloria y todo aquello que Él ha creado le va a glorificar. Y en segundo lugar, nosotros le debemos servir y adorar de todas las maneras posibles, porque es el mayor privilegio después de lo que Dios ha hecho por nosotros. Después de los favores que nosotros recibimos de su mano, es un privilegio venir delante de Dios, glorificarle. Es nuestro deber, es nuestra obligación, pero también nuestro privilegio. De tal manera que nosotros nos gozamos en servirle, en adorarle, en bendecir su nombre, en aportar para la extensión de su reino en la tierra, porque le amamos a Él. Y de nuestro corazón agradecido brota nuestro servicio, o debe brotar nuestro servicio, nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestra gratitud. Dios entonces es autoexistente. Número 2, Dios es infinito. Dios es infinito. El teólogo Luis Berkhoff define la infinidad de Dios como aquella perfección suya por medio de la cual Él queda libre de todas las limitaciones. Dios es infinito. Por su parte, el pastor cristiano A.W. Tozer señala, decir que Dios es infinito es decir que Dios no tiene medidas. El medir describe limitaciones, imperfecciones, y no puede ser aplicado a Dios. Nuestros conceptos de medición abarcan montañas y hombres, átomos y estrellas, gravedad, energía, números, velocidad, pero nunca a Dios. No podemos hablar de medida o cantidad o tamaño o peso, porque esas hablan de grados. Y no hay grados en Dios. Todo lo que Él es sin crecimiento o añadiduras. Nada en Dios es más o menos, grande o pequeño. Él simplemente es Dios. Eso dijo A.W. Tozer. Así que la infinidad de Dios nos muestra la asombrosa diferencia que hay entre nosotros y Dios. Él es infinitamente mucho más grande, asombroso y extraordinario de lo que nosotros podemos pensar, imaginar o concebir. Ahora bien, hay dos aspectos de la infinidad de Dios que nosotros debemos considerar. Número uno, la infinidad de Dios en relación al tiempo. Y en segundo lugar, la infinidad de Dios en relación al espacio. La infinidad de Dios en relación al tiempo se conoce como eternidad u omnitemporalidad. ¿Qué quiere decir esto? El teólogo Wayne Grudem define la eternidad de Dios diciendo que Dios no tiene principio, fin o sucesión de momentos en su propio ser. Y Él ve el tiempo con la misma lucidez
lucidez. Sin embargo, Dios actúa en el tiempo, dice Wengrude. Eso quiere decir que Dios trasciende el tiempo. Dios trasciende el tiempo. Dios no está limitado con respecto al tiempo. Podemos decir que de alguna manera Dios está por encima del tiempo y por afuera de las limitaciones del tiempo. De manera que Dios existe en un presente eterno, por así decirlo. Él ve el pasado, el presente y el futuro, como si esto ocurriera en un mismo instante. Nosotros no tenemos esa manera de pensar. Pero fíjate bien, el Salmo 90, tratando de dar un poquito de luz a nuestro limitado entendimiento, nos dice lo siguiente, Salmo 90, versículo 4. Porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó, y como una vigilia de la noche. Fíjate bien, para los judíos la expresión 1000 años era la manera de expresar el tiempo más largo que nosotros podemos concebir, imaginar. No está hablando de 1000 años literales. Está hablando de nuestro concepto, el más grande del tiempo que nosotros podamos tener en nuestra mente e imaginar en nuestra mente, dice allí, es como una vigilia de la noche. Para los judíos una vigilia de la noche abarcaba como 3 o 4 horas. De tal manera que lo que el salmista está diciendo es que Dios ve todo el pasado como si acabara de suceder hace unas cuantas horas. Es por eso que el nombre de Dios es Yahweh. Yo soy el que soy. Porque desde la perspectiva temporal, Él siempre es. Él siempre ha existido desde la eternidad en un presente sin fin. Salmo 90, versículo 2 también señala: antes que los montes fueran engendrados y naciera la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Salmo 102, versículo 27 dice acerca de Dios: porque tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Su parte, Isaías, capítulo 57, versículo 15, se refiere al Señor como el alto y sublime que vive para siempre. Y Miqueas 5, capítulo 5, versículo 2, hablando acerca del Mesías, afirma: sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Pero aunque Dios no está sujeto al tiempo, ni es limitado por el tiempo, sin embargo Dios actúa en el tiempo. Dios actúa en el tiempo. Gálatas 4, versículos 4 y 5, nos dicen que cuando vino la plenitud del tiempo, es decir, cuando vino el tiempo que Dios había prefijado desde la eternidad, entonces Él envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Dios entonces existe por encima de nuestro tiempo. Es más, cuando nosotros leemos Génesis 1:1, eso es precisamente lo que nos dice. En el principio, pone nuestra mente finita, limitada, en el punto cero, y dice: Dios ya existía. ¿Cómo existía? Existía antes del tiempo. Porque Dios no está limitado ni encerrado por el tiempo. Él existe desde la eternidad sin fin hasta la eternidad sin fin. Pero hay otro aspecto de su infinidad, que es la inmensidad de Dios, o la omnipresencia de Dios. Este aspecto de la infinidad de Dios se refiere a que Dios no está limitado, no solamente por el tiempo, sino Dios no está limitado por el espacio. Por el espacio.
¿Cuántas veces nosotros nos hemos imaginado un Dios que es así como enorme? Nuestro concepto sigue estando esa idea de algo grande que ocupa un espacio. Dios no está limitado por el espacio. Luis Berkhoff, el teólogo Luis Berkhoff, define la infinidad de Dios como aquella perfección o la inmensidad de Dios por medio de aquella perfección por medio de la cual Dios trasciende todas las limitaciones espaciales. Y sin embargo, Dios está presente en cada sitio del espacio con todo su ser. Pues simplemente con esa definición es para botar nuestra cabeza y decir, ¿cómo es eso posible? La inmensidad de Dios significa que Él no está limitado por el espacio, ni está contenido por el espacio. Algunos teólogos consideran que la inmensidad de Dios es lo mismo, es un sinónimo de la omnipresencia de Dios. Pero hay otros teólogos que difieren y que consideran que la omnipresencia de Dios hace referencia al hecho de que Dios está presente con todo ser en todo lugar. Mientras que la inmensidad de Dios señala solamente el hecho de que Dios trasciende todo el espacio sin quedar sujeto a las limitaciones de este. El rey Salomón reconoció la inmensidad de Dios. La inmensidad de Dios. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 8, versículo 27 dijo, morará, fíjate bien lo que dijo Salomón, el hombre más sabio, ¿morará verdaderamente Dios sobre la tierra? He aquí los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuánto menos esta casa, refiriéndose al templo, cuánto menos esta casa que yo he edificado. Él reconoció que Dios no puede ser encerrado, limitado en un templo, pues ni siquiera los cielos de los cielos lo pueden contener. Incluso el Señor mismo dijo en Isaías 66, versículo 1, así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. El estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que me podrían edificar? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Imagínate la inmensidad de Dios, que Jesús mismo dijo que la tierra es el estrado de sus pies, repitiendo esas palabras en Isaías 66. Él las repitió en Mateo capítulo 5. El teólogo Wayne Grudem define la omnipresencia de Dios diciendo que Dios no tiene tamaño ni dimensiones espaciales y está presente en todo punto en el espacio con todo su ser. El Señor dice claramente en Jeremías 23, versículo 24. Jeremías 23, 24 dice, ¿podrá alguno esconderse en escondites de modo que yo no lo vea? Si Dios es omnipresente, si Dios está con todo su ser en cada punto en el espacio, Dios pregunta, ¿podrá alguno esconderse en escondites de modo que yo no lo vea? Declara el Señor. ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Declara el Señor. El Señor llena los cielos y la tierra, de manera que nadie puede esconderse de su vista. El Salmo 139 nos dice es mismo, ¿sí o no? Salmo 139, versículos 7 al 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz
En torno mío será noche, ni aun las tinieblas son oscuras para ti. Y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Así que no hay lugar alguno. La implicación de la omnipresencia de Dios es que no hay lugar alguno en el que podamos escondernos de Dios. Dios lo ve todo. Todo lo que tú haces, todo lo que tú dices, aun si nadie más lo ve, aun si estás en el rincón más oculto de este mundo, en la oscuridad de las tinieblas donde no hay absolutamente nada de luz, Dios está presente con todo su ser allí. Él está viendo lo que tú haces. Él está escuchando lo que tú dices. Porque Él está en todo lugar, ¿sí? Incluyendo dentro de nosotros. Él es omnipresente. Él está presente en todo lugar, nos dice allí, aún en el Seol. Dios está presente aún en el infierno. Dice uno, ¿cómo? ¿Cómo es posible que Dios esté presente en el infierno? No puede existir ningún lugar en el que Dios no esté presente, porque Él es omnipresente. Pero ¿cómo puede existir allí? ¿No se supone que allí es la ausencia de Dios? Dios está presente, fíjate bien, de diferentes maneras, en diferentes lugares, en diferentes contextos. Hay ocasiones en que la presencia de Dios está para bendición y hay ocasiones en que la presencia de Dios está para maldición, para castigo. Y Dios está presente en el infierno para castigo. No es el diablo el que va a castigar a los pecadores. El infierno, el lago de fuego, fue creado para Satanás y para sus ángeles y para todos aquellos que le siguen. Él no es el castigador, Él será castigado juntamente con todos aquellos que no se rindieron a Dios y no buscaron a Dios. Pero saber que Dios es omnipresente también debe de ser para el cristiano una fuente de gran ánimo y de gran consuelo. Saber que Dios es omnipresente debe animarnos grandemente a la oración. Porque Él está donde tú estás. Él te escucha donde tú estás. No es necesario venir a una catedral o a un templo hecho por manos de hombres para que Dios te escuche. Dios está presente en todo lugar. Saber que Dios es omnipresente debe animarnos grandemente a adoración y al servicio en la iglesia. Porque aunque nadie te ve, sirviendo a su cuerpo, limpiando las sillas, barriendo el piso, aspirando la alfombra, es a Dios a quien sirves. Y Dios sí te ve. Dios sí te ve. Y Dios no es injusto como para olvidar aquellas cosas que nosotros hacemos en gratitud a Él y de corazón a Él. Por eso Jesús mismo dijo en Mateo 5, cuando des limosna no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y por eso dijo, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Dios es omnipresente. Eso no quiere decir una parte de Dios está aquí, otra parte de Dios está allá. Dios está presente con todo su ser aquí, con todo su ser allá. Cuando tú estás orando al Señor, adorando al Señor, no te tocaron los pies o las manos, o algunos los ojos y a otros la nariz. Dios está presente con todo su ser en todo lugar. Como lo explica el teólogo Wayne Grudem, debemos tratar, y me encanta esta palabra de Wayne Grudem, tratar de evitar
pensar en Dios en términos de tamaño o dimensiones espaciales. Dios es un ser que existe sin tamaño ni dimensiones espaciales. Por lo tanto, hermanos, debemos vivir nuestra vida siempre conscientes de todo, en todo momento estamos delante de Dios. Vivimos delante de Dios. Nada que hacemos, nada que hablamos sucede a escondidas. Antes bien, como dijo el autor de la carta a los Hebreos, no hay cosa creada, oculta a su vista, sino que todas las cosas están a descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Vive tu vida consciente de que Dios está ahí. Dios está allí. Habla con Él consciente de que Dios está ahí. No importa si lo sientes o no lo sientes, Dios no es un sentimiento. Él está ahí. Y Él te escucha. Él te ve. Cuán inmenso es nuestro Dios. Vamos a orar, Padre. Cuán infinito eres tú. Cuán inmenso y omnipresente. Cuán eterno y omnitemporal. Y tú eres el ser que es en sí mismo, del cual procede nuestra vida y aquel que sostiene nuestros días. Cada latir en nuestro corazón, cada respirar, te lo debemos a ti. Estamos en deuda eterna contigo. Ayúdanos a entender que somos seres creados y que tú no necesitas nada de nosotros, pero que tú te deleitas en las alabanzas de tu pueblo y que tú te deleitas en las oraciones de los que son tuyos. Y ayúdanos, Señor, a no olvidar que en cada instante y en cada momento de nuestra vida tú estás ahí. Que debemos medir nuestras acciones y debemos medir nuestras palabras, porque toda nuestra vida está al descubierto y desnuda los ojos de aquel a que un día tendremos que dar cuentas. Gracias, Dios. Gracias, inmenso Dios, que nos permites venir ante ti, pequeñas criaturas, hormigas a tus ojos, pero amadas por ti, salvados por gracia. Ayúdanos a entender que nuestra vida, todos y cada uno de nuestros días, debe ser para la alabanza y la gloria de tu nombre en todo lo que hacemos, vemos, pensamos y decimos. Ayúdanos, Dios, a glorificarte en el nombre de tu Hijo.